tu amor, por tu infinito perdón. Gracias te doy por Jesús. ¿Cómo están mis hermanos? Sea la paz de Dios sobre sus vidas, sobre sus hogares. Que la misericordia de Dios sea cada día sobre cada hogar, sobre cada vida representado. Que Dios sea en este tiempo no solamente hablándonos, sino haciendo lo que Él ha empezado en nosotros, y que Él acelere los tiempos, Él acelere la obra, mis hermanos. Seamos bienaventurados, mis hermanos, por el tiempo que el Señor está haciendo con su iglesia. Son tiempos de transformación, de restauración. Dentro de la restauración, mis hermanos, viene también lo que es la pulición, mis hermanos, y sabemos que en la pulición vienen pruebas fuertes, mis hermanos, donde el Señor tiene que sacar lo que está de más en nosotros. Eres bienvenido y bienvenida a este tiempo de estudio. Mis hermanos, de este día se ha hecho el estudio un día antes, específicamente porque en mi nación hay un feriado que se celebra los 9 de octubre, justamente cayó un domingo, pero se lo pasó al día lunes, por la que aprovecho este día que nosotros tuvimos feriado para hacer este estudio. Antes de empezar a hablar y empezar con el tema, vamos a entregar ese tiempo al Señor, pidiendo que sea el Espíritu Santo quien haga lo que tenga que hacer en nosotros. Bendito Padre, te damos gracias, Señor. Espíritu Santo, gracias por tu presencia, gracias por habitar y estar con nosotros, Señor. Sosténnos, levántanos, Señor, fortalécenos en ti, en el poder de tu fuerza. Ayúdanos, Padre, a honrarte, Señor, y a magnificar tu nombre. Perdónanos, Señor, por nuestras iniquidades, por nuestras bajezas, por todo pecado no confesado, Señor, delante de ti. Límpianos, te pido, Señor, en esta mañana, santifícanos. Señor, pon orden en nuestras vidas, Señor, ordénanos. Trae orden a nuestras vidas, trae orden a nuestras casas, trae orden a las naciones, Señor. Trae orden total, mi Señor, Dios Todopoderoso, al planeta Tierra, Padre. Trae tu orden divino a nuestras vidas, Señor. Alíñanos a tu presencia, jama, jajaya, la vacía. Oh, arriba, vaya aquí, arriba, jajaya, la vacía. Trae orden, Señor, a nuestros hogares y nuestras casas, Señor. Trae orden, Señor, al corazón de tu pueblo, a tus hijos, en el nombre de Jesús. Venga tu orden, Señor, con poder y autoridad en nuestras vidas. Gracias porque la obra que tú empezaste en nosotros, tú la perfeccionas hasta la venida de Cristo. Padre, te pongo en tus manos mi vida, Señor. Llévate toda torpeza de labios, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Rompe cadenas, rompe ligaduras, rompe ataduras, Padre. Y sea usted haciendo lo que tenga que hacer en nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, les cuento que hoy es 10 de octubre. Y el 10 en la Biblia, en la numerología profética, en la numerología bíblica, significa orden perfecto de Dios. Es un orden divino de parte de Dios, es un orden perfecto. Y mis hermanos, estamos en el mes 10 del día 10. Mis hermanos, que este tiempo, mis hermanos, y este día el Señor utilice cada vida para que el Señor venga trayendo orden a nuestras vidas, a nuestros hogares, en tu casa. Pide el orden de Dios en tu casa. Pide el orden de Dios en tu vida. Pide el orden de Dios en tu familia. Pide el orden de Dios en todas las cosas, mis hermanos. El número 10 está representado, mis hermanos, en las 10 generaciones de Noé. En la 10ª generación vino el juicio de las naciones y vino el diluvio. En la 10ª generación el Señor levantó a Abraham como promesa. La 10ª plaga fue donde el Señor hizo que el pueblo de Israel fuese libertado de Egipto. 10 fueron las veces que colmaron el corazón a Dios, y por ende el Señor lanzó sentencia contra el pueblo de Israel, que el pueblo se quedase en el desierto 40 años. El número 10 es un número que representa colmo, representa lo que es un número de orden total, un número donde el Señor pone en orden completo. Entonces, mis hermanos, seamos pidiéndole al Señor en este tiempo que traiga orden a nuestras vidas, orden a nuestros hogares, orden a nuestras familias.
Son tiempos donde el Señor va a traer primaveras, mis hermanos, al pueblo de Dios. Pero es necesario que el Señor saque todo lo que es orgullo, altivez, soberbia y todo pecado oculto, mis hermanos. Todo lo que es ego. Por eso es necesario, mis hermanos, que este tiempo lo aprovechemos delante del Señor. Pídale al Espíritu Santo que sea Él trayendo el orden de Dios a tu vida, trayendo el orden de Dios a tu casa, a tu familia, que mires la gloria de Dios en todas las cosas. Sea la gloria de Dios en tu familia y en tu vida en este día. Estuvimos, mis hermanos, entrando en el tema de lo que son las 7 dispensaciones. La dispensación que estábamos viendo la semana anterior es la dispensación de la promesa. Pero esta dispensación, mis hermanos, tiene 2 partes. En el video anterior, la semana anterior, estuvimos viendo acerca de los patriarcas. Este día vamos a hablar acerca de Egipto. El tema, mis hermanos, va a ser bastante cortito. Mis hermanos, no me voy a demorar mucho. De hecho, creo que este va a ser el segundo o posiblemente el video más corto que yo haga de toda la serie que estaba haciendo. Pero siempre es bueno detallar todo lo que el Señor hace y cómo el Señor se mueve a través de las dispensaciones y el objetivo y el plan que Dios quiere mostrar a través de las dispensaciones. Sabemos que Dios es un Dios de orden y Dios enseña las cosas en orden y muestra un orden específico de cómo hace las cosas. Ahora, en la dispensación anterior estuvimos hablando de los patriarcas de Abraham, Isaac y Jacob, de cómo el Señor tomó a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos, que estaba ubicado justamente en Babilonia, y que de esa tierra el Señor escoge a Abraham y lo llama a una tierra que él no conocía para que en él empezase la bendición. Mis hermanos, aquí Dios empezó el proceso salvífico para toda la humanidad a través de Abraham. Luego vemos cómo el Señor empieza la relación de Abraham con Dios, con Él mismo, los pactos y toda promesa, mis hermanos. Y si nosotros entramos en detalle con la palabra, mis hermanos, aún el mismo Dios decía: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando Israel caía en pecado y venía el juicio de parte del Señor, el Señor utilizaba mucho la boca de Moisés para recordarle que él tenía un pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y por ese pacto el Señor cuidó de su pueblo. Por el mismo pacto Israel hasta el día de hoy tiene promesa, mis hermanos, porque no es que Dios abandonó a Israel. Israel tiene promesa, pero Israel volverá a Dios cuando se haya cumplido el tiempo de la iglesia de Dios, cuando haya terminado el tiempo de la gracia y cuando hayan sido salvados hasta el último de los gentiles que tienen que ser salvos. Entonces el Señor volverá a Israel, a los escogidos de Israel. Entonces, mis hermanos, Dios no se ha olvidado de su pacto. A través de ese Señor quiere recordarnos que Dios es un Dios de promesas y es un Dios de pactos. Dios es más fiel a su nombre que más fiel a cualquier otra persona. Dios no es por causa de lo que tú haces o por quién eres que Él es fiel. Él es fiel porque Él es fiel. Él es fiel porque Él ha prometido, porque su boca se ha abierto y por ende, toda promesa que hace se cumple porque Él es íntegro. Dios es íntegro. Y por ende todo pacto y toda cosa que sucede, mis hermanos, tiene una señal profética y una señal específica de por qué y para qué el Señor hace las cosas. Ahora, hablamos acerca de los patriarcas, hablamos acerca de José, de la situación de Isaac, de Jacob y de todo cómo el Señor había trabajado en la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob como parte del pueblo que iba a ser escogido para la obra que el Señor iba a empezar a hacer en ellos hasta el día de Cristo Jesús. Ahora, esta segunda parte, que es la dispensación de la promesa, tiene que ver con Egipto. Y justamente la introducción tiene que ver con algo que el Señor le dijo a Abraham el momento que Dios hizo pacto con él. Vamos a entrar en el libro de Génesis 15 del 13 al 16. Amén. Para entender el contexto de la palabra, aquí Dios habla de la promesa que le hace a Abraham acerca del hijo que iba a tener. Y ahí está todo el pacto que Dios hace con Abraham y el sacrificio donde el Señor manda partir el sacrificio en dos. Donde el Señor empieza un pacto, el número 2 es un número de pacto, es un número de división.
pero también es un número de pacto. El Señor mandó partir un animal en dos como representación del pacto que tenía con Abraham. Y él, como señal de que este pacto se cumpliría, le muestra lo que iba a acontecer en el futuro. Esto lo hablamos la vez anterior como parte de lo que era la dispensación de la promesa, que una de las señales que Dios puso para hacer saber a Abraham que esto que Dios le prometió se iba a cumplir, era que le declaró incluso los acontecimientos duros que el pueblo tenía que vivir tiempo después, pero que después él iba a redimirlos. Esta parte que vamos a leer tiene que ver con esta dispensación, con la parte que vamos a estudiar. Y esto está en Génesis 15 del 13 al 16. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con unción del Espíritu Santo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación al cual servirán juzgaré yo, y después de eso saldrán con gran riqueza. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios nos ayude con la palabra. Mis hermanos, si nosotros analizamos toda la parte de la escritura, el versículo 13 dice: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y serán oprimida 400 años. El tiempo establecido que el pueblo de Israel estuvo en Egipto fueron 430 años cumplidos que tuvo de esclavitud. Desde que entró a la tierra hasta que el Señor lo sacó a través de Moisés se cumplieron 430 años. Ahora, más también, a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de eso saldrán con gran riqueza. Si nosotros leemos aquí la palabra, justamente en lo que vamos a estudiar, aquí está hablando específicamente de los juicios de las 10 plagas, pero dice justamente en uno de los versículos que el pueblo de Israel había dado alhajas de oro, de plata. Prácticamente el pueblo había tomado botín de Egipto y salieron con oro, plata, con joyas, con cosas de oro, con cosas de plata, porque habían hallado gracia delante del pueblo. Pero también por el temor, por el juicio que estaba viniendo, les habían dado todo lo que tenían. Por ende, ellos habían tomado botín. Entonces aquí se cumple la palabra. Aquí vemos la fidelidad de Dios. Y dice: más también a la nación al cual servirán juzgaré yo. Dice: y tú vendrás a tus padres en paz y serás en paz. Y serás sepultado en buena vejez. O sea, Abraham moriría de muerte natural con una buena vejez, en paz. El versículo 16 dice: y en la cuarta generación, volverán acá, a la tierra donde estaba Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Aún no ha llegado a su colmo. Acuérdense que dije la palabra, acuérdense que hablé del número 10, número de colmo, número de orden, número de establecer lo completo, el orden completo de Dios. No es número de juicio, el número 9 es el número de juicio, el número 10 es número de orden, pero también habla de colmos, o sea, cuando llegue la maldad hacia su colmo, cuando se complete el tiempo de la misericordia, cuando ya se complete la paciencia con Dios, cuando llegue. Sabemos que la misericordia y la paciencia de Dios son eternas, pero Dios mismo se pone un alto a su misericordia, a su paciencia, para emitir un juicio. Entonces, cuando llegue al colmo, cuando llegue a lo completo del tiempo de la misericordia, entonces el Señor enviará a Israel para juicio. Entonces el Señor hará desterrar al pueblo de Canaán y tomarán posesión. Entonces todo eso es importante conocer para entrar en el estudio. Es interesante saber que la prueba que Dios le dio a Abraham es que su descendencia sería esclava por 400 años en tierra extranjera. Pero Dios muestra propósitos dentro de las promesas que Dios hace.
Recordemos el pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob y cómo el Padre trabajó con ellos, cómo el Padre trabajó con su carácter y cómo el Padre mudó sus identidades. Mis hermanos, si nosotros recordamos, el Señor le había cambiado el nombre a Abraham. Le había cambiado el nombre de Abraham a Abraham. Lo que significa Abraham es padre enaltecido y Abraham padre de multitudes. Al nombre de Sarai también le puso de Sara, que quiere decir princesa. O sea, Dios hizo una mudanza no solamente en las cosas, en la tierra, sino que cambió sus nombres. El cambiar sus nombres es una revelación de identidad. En otras palabras, al cambiar el nombre les cambia la identidad. Ya no tienen la identidad con la que ellos habían salido de la tierra de Ur de los Caldeos, sino que Dios muda su identidad y les da una identidad nueva, los renueva. Cuando tú naciste de nuevo, el Señor te cambió la identidad y pasaste a ser del mundo a ser un hijo de Dios. Dice la palabra del Señor en Isaías 43:1, que el Señor llamó a su pueblo, dice, le dice a Jacob, le dice a Israel, el Dios tuyo, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando una persona le pone nombre a algo, por ende tiene propiedad sobre esa persona. Los padres ponen los nombres a los hijos y por ende ellos tienen el derecho de autoridad sobre los hijos porque ellos son los engendradores. Ellos son los que ponen el nombre. De la misma manera, Dios es el mismo Dios que te formó y te creó es aquel a quien tú le debes todo. Y cuando tú eres mudado a una identidad que el mismo Padre te dio, tú eres pertenencia ya de Él. Nosotros cuando nacimos en Cristo Jesús nos hicimos pertenencia de Dios. Dios nos muda la identidad de hijos del mundo, de gente del mundo a hijos del Dios Altísimo. Pasamos de la identidad de gente natural a gente espiritual. Ahora, recordemos también que a Jacob también le cambió el nombre a Israel. Y lo que el Señor empezó a hacer con ellos durante todo el proceso que cada uno de ellos estaba viviendo. Abraham fue a Egipto para morar allí. A Isaac no le fue permitido. Pero Dios trae un detalle muy especial en Génesis 37 donde empieza. Donde empieza el estudio. Para resumir las cuentas, mis hermanos, porque es a partir del 37 en adelante, hablando de los capítulos donde empieza lo que es el viaje a Egipto. Mis hermanos, hablamos de José, de el hijo número 11 de Jacob, que ya conocemos la historia de él y cómo él fue vendido por sus hermanos a Egipto. Justamente el Señor le lleva a la tierra de Egipto con un propósito y un plan, y era que en Egipto el Señor iba a hacer producir lo que es al pueblo de Israel para que éste crezca. Pero a mí me llama mucho la atención que el Señor ya había emitido lo que es un juicio en tiempo futuro, donde el Señor le dijo que habitarían en tierra extranjera. Y el Señor le había hablado a Abraham y dijo, ellos habitarán en tierra extranjera. Y esa tierra que le esclavizará por 400 años, yo la juzgaré. Cuando el Señor permitió que José sea vendido en Egipto, sabemos las pruebas que vivió, la situación de Potifar, la situación en la cárcel, y luego después de todo lo que él había vivido, los acontecimientos, las injusticias, el tiempo que pasó en la cárcel, porque no es que José solamente pasó unos días, pasaron años. Incluso cuando él había interpretado los sueños del copero y el panadero, pasó un tiempo largo donde el copero se había olvidado totalmente de que José había dado la interpretación el día que salió. Pero en el día y la hora específicos, cuando era el tiempo y era la hora específica, y esto es muy importante, como el Señor estaba probando la paciencia de José, porque si José hubiese sido infiel a la promesa porque veía que Dios aparentemente no estaba cumpliendo, o que tal vez se había olvidado de él, como muchas veces nosotros pensamos cuando no se da nuestro tiempo, entonces
posiblemente estuviésemos hablando de otra historia. Sin embargo, el Señor ya conocía a José, sabía su carácter, había formado su carácter en todo ese tiempo. Pero fue en el tiempo y la hora específica que Dios señaló donde el Señor puso en el corazón de Faraón el sueño que tuvo. Y en ese sueño se basa todo el trato que el Señor iba a empezar a hacer con toda la humanidad y al último con Israel. Porque primeramente el Señor salva a la humanidad a través de todo lo que es la escasez de los 7 años y la abundancia. Dice que las naciones fueron las primeras en recibir. Y al último, el pueblo de Israel. Mis hermanos, lo mismo va a aplicarse en los últimos días. El pueblo de Israel, cuando ya se cumpla el tiempo de los gentiles, Israel será alcanzada por la misericordia del Señor, y es donde entrará lo que es el tiempo del milenio del juicio. Entonces todo esto lo vamos a ver después. Ahora, sin salirnos del tema, estamos hablando de lo que pasó con José en el capítulo 37. Estamos hablando de cómo José pasó por las pruebas. Después, cuando sus hermanos son probados a través de lo que José hizo en ellos, con Benjamín, con los alimentos que se les había dado, y cómo a la final Judá se ofrece a tomar el lugar de su hermano Benjamín para no traer dolor a su padre. Y esto es tremendo, porque muchos dicen que de aquí es donde que el Señor miró eso para que Judá sea tomado para lo que es la descendencia mesiánica. Más allá de eso, el Señor ya tenía en el corazón de que Judá sea de donde tenía que salir el Mesías. No porque hizo algo, porque no es lo que ella ha hecho, ¿no? Muchas veces pensamos que algún hombre tuvo que haber hecho algo para que Dios se tome en cuenta, o tuvieron que haber hecho alguna cosa extraordinaria para que Dios les tome en cuenta. Mis hermanos, debemos entender que quien nos hizo y quien nos dio los dones y los talentos es Dios, y Él es de que nos conoce mejor. Dios no nos escoge porque tengamos alguna capacidad o porque Él vio algo en nosotros. Él ya sabía lo que teníamos porque Él lo puso. Y si Él te escogió antes de la fundación del mundo, no es por tu capacidad, sino porque ya estabas en los planes de Dios antes de la fundación del mundo, ya estabas en su plan. Tú ya estabas presente en el corazón de Dios. Hablamos de lo que sucede después con la muerte de los hermanos y todo lo que es las 12 tribus de Israel en el pueblo de Egipto, y la generación que viene después de ellos, y el faraón que se levanta, que dice que no conoce a José y que empieza a esclavizar al pueblo. Y empieza un tiempo donde el Señor empieza a traer una cosa muy tremenda. Empieza a traer una cosa muy tremenda al pueblo de Israel, donde el pueblo es esclavizado, donde el pueblo es usado para la obra. Es tremendo porque, mis hermanos, en una novela que es brasileña, que es Moisés y los 10 mandamientos, es tremendo cómo el Señor utiliza la vida de Moisés para hacer la obra. Y nosotros vemos las escrituras de un hombre que fue guardado, fue escondido. Mis hermanos, se estaban matando todos los varones de Israel, pero dice que él fue hallado hermoso y por ende lo escondieron. Y ya el Señor lo tenía listo, guardado, y el Señor permitió que no sea visto a la vista de nadie, de ningún hombre, de ninguna persona. Y es más, que haya hallado gracia ante los ojos de la hija del faraón, para que ésta la cuidara como su propio hijo. Vemos, mis hermanos, del acontecimiento que pasa con Moisés, que crece dentro de los palacios de Egipto como uno de los principales príncipes. De hecho, posiblemente él era uno de los mayores generales de Egipto, y estamos hablando del Egipto más poderoso de la historia. El Egipto que estaba mejor armado, que tenía el ejército más fuerte en toda la historia de Egipto, fue justamente ese Egipto, el Egipto de Moisés, en ese tiempo. Y como después
por el carácter explosivo de Moisés viendo cómo un egipcio maltrataba a un judío, alguien que era de su pueblo lo mata. Y cómo después, tratando de traer lo que es la unión entre los hermanos, el israelita prácticamente lo acusó de asesino, diciéndole: ¿quién te mandó a estar entre nosotros? ¿O me vas a matar como mataste al egipcio? Entregándolo prácticamente en manos del faraón para ser destruido. Y el proceso que Moisés pasa de 40 años en el desierto. ¿Qué son los acontecimientos que suceden? Ya habíamos hablado de Isaías 43:3. Vamos a entrar un momento a esa palabra. Amén. Para entender prácticamente este estudio dice la palabra: porque yo Jehová, estamos en Isaías 43:3. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. De Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Entonces vemos cómo el Señor utiliza Egipto para que a través de Egipto las naciones conozcan el poder de Dios, mis hermanos, porque a través de Egipto las naciones conocieron quién era Dios. Egipto era la potencia mundial. Nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, que en este tiempo, cuando algo pasa con Estados Unidos, cuando algo pasa con las grandes potencias mundiales, todo el mundo se llega a enterar, todo el mundo lo llega a saber. Cuando alguna noticia pasa con una nación poderosa, sobre todo cuando es la máxima potencia mundial, mis hermanos, todas las naciones llegan a conocer lo que llega a pasar, incluso ponen la importancia que se quiere tener del pueblo, por lo que se está viviendo, por lo que está pasando y por lo que la nación representa. Cuando se llega una noticia de una nación pequeña, una nación que es no tan conocida, de algún acontecimiento casi no llama mucho la atención. Pero cuando se refiere a una potencia mundial, esto se aplica hasta el día de hoy, por ejemplo, lo que pasa con Rusia, lo que ha pasado en Estados Unidos con los huracanes, lo que estaba pasando con diferentes países, el maremoto que hubo en Japón, y muchos países que son reconocidos a nivel mundial. Cuando pasa algún acontecimiento, alguna cosa, siempre va a llamar la atención y siempre va a causar un impacto de tal manera de que la gente está expectante de lo que acontece, porque siente que es como si les pasara a ellos mismos. Entonces eso era lo mismo que ocurrió en ese tiempo. O sea, todo lo que acontecía en Egipto, mis hermanos, o lo que iba a pasar en Egipto, por ende iba a llegar a oídos de las naciones. ¿Por qué? Porque Egipto era la potencia mundial en ese tiempo. Imagínense cómo el Señor utilizó todo lo que el Señor hizo a través de Moisés, y cómo a través de eso llegaron a los oídos de las naciones, sobre toda la tierra de Canaán, donde iban a tomar posesión. Y eso, mis hermanos, debemos de ver en la dispensación de la ley. Pero una cosa interesante que yo adelanto, mis hermanos, es que el Señor ya había preparado el momento que el Señor había libertado. Y esto también es espiritual, mis hermanos. El momento que Dios empezó a libertar al pueblo de Israel de Egipto, ya estaba preparando el camino para la tierra de Canaán. Porque desde ese momento la tierra de Canaán y los habitantes ya estaban temblando ante la presencia de Dios y del pueblo de Israel, porque ya habían escuchado todo lo que había pasado en Egipto, todo lo que había acontecido. Sin embargo, sabemos que Dios tenía que primero probar al pueblo, primero mirar el corazón del pueblo, antes de que entraran a la tierra prometida. Por eso fue que ellos no entraron por un camino más corto, sino que Dios los llevó al desierto, porque tenía que quitar lo que estaba de más en el pueblo si querían entrar a la tierra prometida. Dios está empezando un proceso con la iglesia. Dios está empezando un proceso con el pueblo, donde el Señor está trayendo santificación al pueblo. Para el Señor poder venir por su iglesia, el Señor primeramente prepara la iglesia. El Espíritu Santo está preparando la iglesia. Mis hermanos, esa idea que están enseñando en las congregaciones y que están diciendo que si no estás preparado para la venida del Señor, el Señor viene, te quedas y tienes que estar preparado y tienes que estar alistado, mis hermanos, no es, mis hermanos, sana doctrina, ni siquiera es bíblico. El que te prepara, el que te va enseñando, el que te va llevando al camino para que tú estés listo para la venida del Señor, es el mismo Espíritu Santo.
Los procesos que vas a tener que vivir, sean buenos o malos, el Señor los pone para cumplir su obra, pero lo que Dios se ha propuesto en tu vida lo va a hacer. Ahora, una cosa sí es verdad, y perdón que me salga un poquito de contexto, mis hermanos, y esto lo había recibido el domingo, es que Dios, como quiera, va a lograr su obra en tu vida. Él te va a restaurar, te va a levantar. Si tú te caes, si tú tropiezas, Él te va a restaurar. Él va a poner muchas cosas en tu vida para que tú hagas. Pero Dios prefiere que mejor tú te rindas voluntariamente. Porque si no te rindas voluntariamente, lo que te va a acontecer va a ser más duro, hasta que el Señor logre su propósito. Eres tú muchas veces el causante de que la situación se vuelva más difícil en tu vida, por la dureza de corazón. El libro de Levítico muestra cómo el Señor, cuando dice que el pueblo, mientras más endurecía su corazón a obedecer al Señor, eran 7 veces mayores los castigos. Pero a la final el Señor dice, y a la final te rendirás, porque si no dice te voy a destruir hasta destruirte y acabar contigo, no quedes nada. Dice, al final dice el Señor ahí, en esos capítulos, te vas a rendir de corazón. Y te vas a convertir, porque a la final, entre tanta prueba y tanta prueba que te voy a poner, yo te voy a vencer. Y te vas a rendir, porque te vas a rendir. Y cuando tú te rindas, yo te voy a restaurar, te voy a levantar, y voy a hacer un pacto contigo, y te voy a bendecir tu vida. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios del pacto que nosotros tenemos. Prácticamente ya estamos aplicando lo que se está enseñando, mis hermanos, en este momento. De la misma manera como el Señor nos sacó, de la misma manera como el Señor sacó a Israel de Egipto, también nos sacó el Señor del mundo. Y el Señor está empezando un proceso de santificación para llevarnos a la tierra prometida. Ya tienes morada en los cielos, ya la tierra está preparada para ti. No es que te la debes ganar, no es que si entras, no es que si estás preparado, no estás preparado, mis hermanos, ninguna persona estará preparada para la venida del Señor. Y una de las cosas que nosotros debemos quitarnos de la mente es decir, si estás preparado. Por esa causa la mayoría de gente no quiere que Cristo venga. Y cuando le dices que la venida de Cristo está cerca, la venida de Cristo está cerca, se te tapan los oídos, no quieren escucharte, te mandan a callar. ¿Por qué? Porque les da miedo, se aterran, porque no se sienten listos. Sienten que están con tanto pecado cargado en sus corazones que si Cristo viene se van a quedar, porque eso han enseñado, mis hermanos. Pero la promesa del Señor no es esa. Dice el Señor que el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta la venida de Cristo. Mis hermanos, si bien es verdad que gente del pueblo que salió de Egipto murió en el desierto, a la final Israel entró. Cuando murió la gente que salió de Egipto era una muestra espiritual de la muerte de la carne, mis hermanos. Porque lo que había salido de Egipto era, mis hermanos, la salida del mundo natural. Cuando el Señor empezó a matar a la gente que salió de Egipto, el Señor permitió que sea gente nacida en el desierto la que entrara a la tierra prometida. En otras palabras, gente nacida en el proceso, gente formada en el proceso, gente transformada en el proceso. O sea, en otras palabras, mi hermano, mi hermana, el Señor está matando tu carne, está matando tu yo. Y cuando el Señor logre todo eso y siga logrando eso en tu vida y en mi vida, y venga el tiempo del cumplimiento de la iglesia, el Señor llevará a su pueblo a la tierra prometida, mis hermanos, que es el reino de los cielos, a la casa, de nuevo al hogar. De nuevo al hogar. El Señor dice que te llamó antes de la fundación del mundo. Tú ya fuiste llamado, fuiste escogido, ya estabas en los planes de Dios. Estuvimos con el Señor antes de la fundación del mundo. Y fuimos sellados para Él, para un tiempo específico estar aquí en la tierra. Si tú naciste en un tiempo específico es porque el Señor tiene un plan contigo en el día específico, la hora específica y una manera muy específica que solamente Dios sabe que el Señor va a revelar eso a tu vida. Dios no se equivoca y Dios sabe cómo hacer las cosas. Prácticamente terminé más predicando que enseñando, mis hermanos. Pero es maravilloso lo que el Señor quiere enseñarnos, quiere darnos a entender, mis hermanos, mis hermanas. La obra que Dios empezó, Dios la va a perfeccionar.
Y aunque el mundo se levante, mis hermanos mayores de que pelea por nosotros, van a venir tiempos más difíciles, van a venir tiempos duros. Pero mis hermanos, cuando los tiempos son más duros es cuando mayor es la gloria de Dios. Entendámoslo, comprendámoslo, aprendamos a caminar en el shalom de Dios. Ahora, ¿cuáles son los acontecimientos que pasan dentro de la dispensación? Y empezamos en Génesis justamente con lo que tocamos del ejemplo de José fue vendido en Egipto. Voy a leer los versículos prontamente para que lo lean en casa. José fue vendido en Egipto. Punto número 2. José fue preso en Egipto. Eso está en Génesis 39 y 40. José fue llamado como gobernador de Egipto, Génesis 41, después de la prueba que le tocó vivir. De hecho, mis hermanos, José es como una representación de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque tomemos en cuenta que Jacob es el Dios Todopoderoso. José sería el Señor Jesús. El Señor Jesús desciende a este mundo por un propósito. El Señor se despoja de toda su gloria y de todo su poderío, de toda la adoración de los ángeles. Recuérdense que José con Jacob era el mimado, era prácticamente el hijo favorito de Jacob. Y de todo eso pasó a ser prácticamente un esclavo en Egipto. Jesucristo se despojó de toda adoración y de toda cosa para ser semejante a los hombres. En otras palabras, se humilló a sí mismo. Y dice que aún se humilló más haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Lo que representaría en este caso lo que es el encarcelamiento de José. Y después en ese proceso dice que Faraón empieza a tener sueños. Ahora también Faraón en esta parte, en esta enseñanza, tiene una representación de Dios, porque Él es el que le da la autoridad, porque aquí habla de ser gobernador. Él es el que le da la autoridad a José sobre todas las cosas, con excepción de él. En otras palabras, él iba a ser mayor, él iba a ser como Faraón, pero Faraón sería mayor que él. Dios le dio todas las cosas al Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. Dice la palabra en Efesios 1, dice que Él es la cabeza de todo. Él es la plenitud del que llena todo y en todos. O sea, a Jesús les han rendido todas las cosas en la humanidad. Y Él tiene gobierno sobre todo y para todo. La tierra fue creada para Él con el propósito de ser exaltado y adorado. Y mis hermanos, algo tremendo es que tiene esta señal, porque cuando el Señor empieza a salvar a las naciones justamente del hambre, salva primeramente a las naciones extranjeras, y a la final es salvada Israel, lo que hablamos anteriormente. Israel va a ser salvada en los últimos días, cuando la iglesia ya no esté, cuando sea cumplido el tiempo de los gentiles. José llamado a gobernador, Génesis 41. Los hermanos de José van a Egipto, lo que acabamos de hablar, Génesis 42 y 43. José prueba a sus hermanos en Egipto, Génesis 44. La familia de Jacob en Egipto, Génesis 45 y 46. El pueblo de Israel vive en Egipto, Génesis 47 hasta el 50. Desde aquí termina todas las generaciones de José, de los hermanos de José y del faraón que lo conocía. Punto número 8. El pueblo de Israel es esclavo en Egipto, Éxodo 1. Lo que ya vimos anteriormente. Protección, dice, protección y llamamiento de Moisés. Éxodo 2:17. Mis hermanos, aquí esta parte conocemos el llamado que Dios le hizo a Moisés. Moisés es una representación, mis hermanos, toda la Biblia va a hablar de Jesús,
Me dirán, pero dices que José representa a Jesús y ahora Moisés representa a Jesús, pues toda la Biblia es de Jesús. Y de hecho todo lo que expresa la Biblia es parte y es la obra misma de lo que Dios está haciendo con su iglesia. Es necesario que tú le pidas al Espíritu Santo, que cuando tú abras las Escrituras, el Señor te abra los ojos espirituales, aún para entender lo que estás leyendo, y no solamente para leer un contexto, a leer un texto o un contexto, sino para leer en el Espíritu, que Dios quiere que recibas la palabra y no leerlo por puro conocimiento. Ahora, sabemos del llamado que Dios hizo con Moisés y conocemos cómo el Señor toma la vida de este hombre quitándole, porque prácticamente en los 40 años que él estuvo le quitó todo lo que él sabía, estrategias, conocimiento, lo despojó de todo. Y una vez que él ya no tenía nada en sí mismo, entonces el Señor lo llama para que sea el Dios glorificado y no el hombre. Muchas veces nosotros pensamos, y esta es otra enseñanza tremenda, pensamos, mis hermanos, que porque por nuestros títulos, por los talentos, por los dones, por el carisma, por la facilidad de palabra, por el don de gentes, el Señor nos está llamando. No es así, mis hermanos. Moisés tenía don de gentes. Moisés era una persona que era estudiada. Mis hermanos, él era príncipe. Era un hombre rico. Era una persona que tenía conocimiento de estrategias de guerra. Era un hombre que tenía todas las letras, tenía toda la enseñanza, tenía el carisma del pueblo de Egipto, tenía la apreciación de las naciones porque la gente lo conocía justamente por quién era hasta que salió. De todo eso el Señor le quitó. Y dice la palabra, y no dice esto la palabra, pero estudios reflejan que él estuvo tartamudo. Y él se hizo tartamudo justamente por ese tiempo, 40 años, que ya no podía ni siquiera expresarse claramente, sino que él tartamudeaba y él hablaba más era con las ovejas. En ese momento de inutilidad donde ya no tenía nada que dar de sí mismo, cuando ya no tenía nada, ahí es cuando el Señor le dice: yo te estoy mirando a ti para llamarte, para libertar a mi pueblo. He visto la aflicción de mi pueblo y yo te envío a ti. Y es tanta la humillación que Dios hizo a Moisés, que Moisés decía: no, yo no soy capaz, busca a otro. Es tremendo, o sea, hasta el punto donde el Señor lo humilló. Pero ese humillado, el que ya no tenía nada en sí mismo de qué gloriarse, a ese Señor llamó. A veces nosotros no entendemos los procesos que Dios nos está haciendo. Los 10 plagas de Egipto, mis hermanos, que ya estuvimos hablando del número 10. En la 10ª plaga, mis hermanos, del pueblo de Israel es libertado. Y Egipto recibe juicio. Y este juicio llegó a las naciones. Las 10 plagas de Egipto. Salida de Israel de Egipto, mis hermanos, del día que tú recibiste al Señor en tu corazón. Y esto se me olvidaba, que este punto también tenía que haber anotado, mis hermanos, la Pascua. El punto número 11 no es la salida de Israel de Egipto, sino la Pascua. Mis hermanos, este es simbólico porque aquí te representa la muerte sacrificial de Cristo Jesús por nuestros pecados. Conocemos el sacrificio del Cordero, donde se puso la sangre en los dinteles y en las puertas para que el ángel de la muerte no destruya. Mis hermanos, la misma sangre que se derramó es la representación de la sangre del Cordero derramada por ti y por mí. Por esa sangre el Señor no mira con ira a sus hijos, porque estamos escondidos en Cristo. Cuando el Señor mira la sangre del Cordero, mira a Cristo en nosotros, no nos mira a nosotros. Entendamos, el que quiere justificarse por obras se está desligando de la sangre de Cristo, porque tus obras no te van a salvar, ni por tus obras vas a ser justificado, pero sí vas a ser juzgado en el cielo por las obras. Si bien las obras no te van a salvar, pero sí habrá juicio por obras. Pero te digo que las obras no son, mis hermanos y mis hermanas, un requisito, es un fruto de lo que has recibido. La gente que obra para el Señor obra más por gratitud que por obligación. A ti Dios no te obliga. Dios no te fuerza.
Dios quiere sacrificios voluntarios, no quiere sacrificios forzados. El que quiere agradar a Dios lo va a hacer de corazón, mis hermanos. No porque tenga, sino porque lo desea hacer. Es lo que Dios quiere. Continuamos, mis hermanos, por el tiempo. Dice, ya hablamos de la Pascua. Luego anotaré la cita bíblica porque esto no está anotado. Número 12, la salida de Israel de Egipto, Éxodo 12 del 37, Éxodo 12 del 37 al 13, 22. Y aquí se cumple lo que dice en el capítulo 16, donde el Señor le dice a Abraham, no, me parece que es el 14, perdón, donde el Señor le dice a Abraham que ellos saldrán con botín, con riquezas. Cuando se cumplen las plagas, dice que el pueblo de Israel salió con muchas riquezas. Punto número 12, cruzando el Mar Rojo. Éxodo 15. Ya conocemos todo el acontecimiento que sucedió donde el pueblo de Israel avanzó en seco y el pueblo de Egipto fue ahogado en el Mar Rojo. Y número 13, el trato de Dios en el desierto. Y esto es Éxodo 16 hasta el 20. Éxodo capítulos del 16 hasta el 20. Desde aquí, mis hermanos, desde Éxodo 20 en adelante hasta lo que es el Nuevo Testamento empieza la dispensación de la ley. Mis hermanos, la aplicación en Cristo Jesús es más que obvia, mis hermanos. Esta es la representación sacrificial, mis hermanos, de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, donde el Señor fue tomado del cielo y el Señor no fue tomado, el Señor voluntariamente se dio. El Señor le dijo a nuestro Dios, prepárame cuerpo, porque yo voy a tomar el lugar por ellos, por sus pecados y sus delitos. Jesús tomó tu lugar y mi lugar. El momento que Cristo Jesús paga el precio y muere por ti en la cruz, automáticamente el Señor te saca. El Señor te hace nacer de nuevo. El Señor te saca del ambiente del mundo, del ambiente de Egipto, para llevarte al ambiente celestial. Tú dejas de ser del mundo, tú dejas de ser de Egipto para ser del reino. Lo mismo que aconteció en Egipto y todo lo que nosotros vemos, mis hermanos. Y cómo el Señor empezó un proceso con José, donde el Señor primeramente libertó a los gentiles. Y luego Israel es el proceso que el Señor va a empezar, ya está haciendo con la iglesia. El Señor está santificando y puliendo su iglesia hasta la venida de Cristo. Luego el Señor vendrá por Israel. Con lo que hablamos de Egipto acerca de Moisés, es la representación bíblica, mis hermanos, de lo que Cristo vino a hacer en la cruz. Cristo te libertó de la muerte, te libertó de las tinieblas, te libertó de la condenación eterna a través de su sangre y te saca de Egipto. Tú saliste de Egipto, pero en el proceso Dios tiene que quitar tu corazón de Egipto. Tiene que ir quitando tu corazón de Egipto. Así que estamos en el proceso, mis hermanos. Luego de eso nosotros debemos de seguir mirando a través de la dispensación de la ley. Esta dispensación, mis hermanos, posiblemente lleve como unos 8 estudios, si no es más. Todo depende, mis hermanos, del contexto y todo depende de lo que se vaya a ver. Puede ser que sean 8, pueden que sean 5, pero esta dispensación va a ser la más extensa, mis hermanos. Entonces, con esto terminamos este estudio. Para la siguiente semana vamos a entrar a lo que es a la dispensación de la ley, que es necesario que entremos, mis hermanos, y entendamos por qué es necesario conocer por qué esta dispensación fue necesaria y por qué esta dispensación ya no es valedera. Porque hasta el día de hoy hay siervos, hay pastores, hay pueblo de Dios que todavía está aferrado a la ley. No estoy diciendo que no hay que obedecer a la palabra de Dios, sino que, mis hermanos, una cosa es vivir por la gracia de Dios, obedecer por la gracia, y otra cosa es convertir en mandamientos de hombres lo que Dios ha puesto. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo tu nombre, Padre, y bendigo tu presencia, Señor, por este tiempo, Padre. Tú no te equivocas.
Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, por amor de tu mismo nombre, Señor, que usted sea, Padre, trayendo esos cambios verdaderos y genuinos a nuestras vidas, Señor de los cielos. Sea usted perdonándonos, Señor, por no entender el sacrificio de Cristo. Padre, danos corazón manso y humilde para entender la obra de la cruz. Porque, Padre, muchas veces por el orgullo, por la altivez, por la soberbia de nuestros corazones, no más por desconocimiento, Señor, sino muchas veces por nuestra necedad y terquedad, papá, por el orgullo, por la soberbia, por el ego habido en nosotros, no hemos entendido la obra de la cruz. Te pedimos, Señor, ábrenos los ojos. Gracias por sacarnos, Señor, del mundo, papá, porque nuestro enemigo ya no es Satanás, papá. Faraón ya fue vencido, Señor. Faraón ya fue vencido en la cruz. Padre, nuestro enemigo no es el mundo, Padre, no es Egipto. Hoy batallamos contra nosotros mismos, contra esta carne, Padre, contra los deseos nuestros. Padre, porque en última instancia, Señor, si nosotros entramos más en detalle con la palabra, tú ya nos sacaste, Señor, Padre Dios Todopoderoso, de Egipto, ya nos libertaste de la esclavitud de Faraón. Sin embargo, Padre, tú estás en un proceso donde tú estás quitando del corazón Egipto. Padre, somos nosotros los que muchas veces, Señor, traemos sobre nuestras vidas, papá de los cielos, Señor, situaciones duras, papá. Límpianos, Señor, libértanos de nosotros mismos, sálvanos de nosotros mismos. Logra tu obra en nosotros, Señor. Y aun, Padre, tu palabra dice, Señor, que por ser de Cristo somos linaje de Abraham, Padre, por la promesa, por las promesas. No por los mandamientos, sino por las promesas. Padre, toda promesa que tú le has hecho a Abraham, Padre, entramos nosotros. Toda promesa que tú le hiciste a Abraham, entramos nosotros, tu iglesia, Padre. Todas las promesas a Abraham, entramos tu pueblo, entramos tu iglesia, Padre de los cielos. Ábrenos los ojos, ábrenos la mente. Y Padre, nuevamente pedirte, Señor, trae orden a nuestras vidas. Padre, es el día, Señor, 10 del mes 10, Padre. Tiempo de orden, Señor, perfecto. Trae orden a nuestras vidas, trae orden a nuestros hogares. Padre, te clamamos por el orden a nuestra nación, Padre. Trae orden a nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Recibe gloria, recibe honra, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga tu vida y tu casa, mi hermano, mi hermana. Dios es el que toma el tiempo, Dios es el que decide si algo será corto o largo, no depende de nosotros. Dios sea abriendo tu corazón, Dios sea tocando tu vida, tu hogar. Dios traiga el orden a tu casa y a tu familia que necesitan y Dios sea haciendo lo que Él tiene que hacer en nosotros. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, mis hermanos.